¿Por qué tan poquitos? Bueno, muchachos, bienvenidos entonces a nuestra segunda tutoría de formulación y evaluación de proyectos. Para el día de hoy vamos a trabajar el tema, la última parte, pues digamos, del tema teórico, que nos habla sobre la tipología de proyectos, sobre las etapas, sobre algunas metodologías de proyectos según unos institutos internacionales. Ese va a ser como digamos, el plan de vuelo para hoy. Pero entonces primero, como es costumbre, les doy la oportunidad para la participación sobre temas que hayan ustedes buscado o leído durante la semana y que les hayan parecido interesantes para compartirlos con los compañeros. Los escucho, muchachos. Profe, buenas noches. Buenas noches. Habla Jessica. ¿Cómo está? Jessica Cortés, ¿cómo estás, Jessica Jessica? Cortés, sí, señor. Bien, profe, bien, gracias a Dios. Cuéntamelo todo, Jessica. Profe, pues por ahí viendo cositas varias acerca de la formulación y evaluación de proyectos, pues me parece muy interesante la estructura que debe tener y pues el paso a paso que se debe tener en cuenta para poder ejecutar un proyecto como tal. Hay que especificar todo con detalle y más que todo pendiente de los costos, del análisis y la creación del proyecto, de las necesidades que se tienen. Lo que hablábamos también la clase pasada, que un proyecto, pues no se lleva a cabo un proyecto por una situación mínima, sino por algo que se tenga visualizado en grande, por decirlo así. Gracias, Jessica. ¿Algo más, muchachos? Frente a ese tema, sí, es importante, digamos, resaltar que el objetivo, digamos, macro, y me gusta resaltarlo porque pues es importante del curso, no es, digamos, ayudar para la creación de un proyecto que esté en curso para la graduación o como un requisito, sino que ustedes aprendan conceptos básicos sobre proyectos, porque es bien importante hoy en día, muchachos, es importante conocer la metodología y la importancia que tiene la evaluación de proyectos. ¿Por qué? Porque les comentaba en la primera tutoría que hoy en día, digamos, una empresa de tamaño importante ya no toma decisiones desde el miremos a ver cómo nos va, sino desde la evaluación técnica o un poquito, digamos, científica. Es decir, como les decía yo, disminuir la incertidumbre frente a los resultados futuros de emprender X, Y o Z proyecto. Entonces, eso es bien interesante y bien importante para resaltar. Entonces, es un curso que les puede dejar a ustedes conocimientos importantes sobre el manejo de cualquier tipo de proyecto dentro de una empresa o proyecto personal, ¿sí? Su emprendimiento, la empresa que vayan a ustedes a crear mañana o pasado mañana eh, dentro de su proyecto personal. Muchas gracias, Jessica. ¿Algo más, muchachos? Pues, profe, en la lectura, buenas noches para todos. Hola, Tania, ¿cómo estás? Bien, profe, muchísimas gracias. ¿Usted cómo está? Muy bien. Bueno, profe, yo en la lectura encontré muchos elementos interesantes. Entre esos fue la tipología de los proyectos, que son los productivos, los sociales, los públicos y los privados, y cómo cada uno de ellos se define como su accionar, como su característica. Por ejemplo, los productivos dicen que pues podría ser como crear empresa o mejorar, por ejemplo, un proceso dentro de la empresa. Los sociales
Básicamente lo que habla es que son como para solucionar un problema o una problemática de la comunidad y que no buscan como generar pues recursos. Los públicos dependen como de la inversión que podría ser, por ejemplo, el Estado, y tampoco buscan pues como lucrarse, por así decirlo. Y los privados, pues como yo lo entiendo y lo asocio, podríamos decir que es como en una empresa, ¿sí? Que se pueda hacer la formulación de un proyecto. También pues encontré elementos como la clasificación según el tiempo de los proyectos. Entonces, a corto plazo se desarrolla en un año, a mediano plazo se desarrolla entre 1 y 3 años, largo plazo es una proyección de desarrollo superior a los 3 años. Entonces, usted ahora mencionaba el tema de diseñar un proyecto, incluso puede ser un proyecto personal, y entonces ahí vamos a las etapas. Entonces, yo tengo una idea de ese proyecto, tengo que mirar la preinversión, que es muy diferente a la inversión, la operación, la evaluación, pero también nos dice que hay una formulación, una preparación y una evaluación de ese proyecto. Entonces, uno tendría como que definir si mi proyecto es de tipo productivo, si mi proyecto social, de qué tipo va a ser, cuánto tiempo, cómo lo voy a hacer, con qué lo voy a hacer. Básicamente es, hasta ahí voy en la línea, profe. Listo, Tania, muchas gracias por la participación. ¿Algo más, muchachos? Bueno, vamos a dar inicio entonces al tema como tal que vamos a trabajar hoy. Vamos a mirar, les voy a compartir el módulo para que miremos de manera teórica una parte que es el inicio, digamos, como la tipología y la estipulación de los proyectos como tal, para que pasemos a lo que les comenté ahorita. Vamos a ver unos videos sobre la esencia de proyectos como tal. Vamos a ver dos metodologías de proyectos, dos institutos que son los más importantes a nivel mundial, el PMI y el IPMA, y vamos a hacer un trabajo sobre eso. Listo, entonces les voy a compartir la pantalla. Ahí lo vemos, muchachos. Sí, señora, yo estamos bien. Bueno, listo. Entonces, digamos la temática que, con la que empieza el módulo para que hablemos de la conceptualización de proyectos como tal. Esto se llama entonces formulación de proyectos y vamos a ver hoy entonces los tipos de proyectos según tipos y clases de proyectos según las etapas del proyecto y según la metodología de formulación, de formación o formulación de los proyectos como tal. Dentro de los tipos y clases de proyectos ya nos comentaba Tania ahorita, con base en la lectura que había realizado, que teníamos de tarea, como nosotros tenemos proyectos productivos, proyectos sociales, proyectos públicos y proyectos privados. Sin embargo, vamos a hacer como una reclasificación de estas categorías. ¿Por qué? Porque un proyecto productivo y un proyecto privado viene siendo lo mismo, es decir, es un proyecto que pretende obtener una un retorno económico, es decir, es una inversión que pretende un retorno económico como tal. Y el proyecto privado, pues es igual, ¿sí? El proyecto privado lo adelantan o lo financian, digamos, o lo lideran personas del sector privado o empresas del sector privado, y entonces viene siendo igual. Entonces nosotros vamos a quedar en que los tipos de proyectos según la finalidad son los productivos, los proyectos sociales y los proyectos de infraestructura, que vienen siendo los mismos públicos. Los proyectos productivos sobre los que nosotros vamos a trabajar y vamos a hacer la tarea de los estudios que vamos a hacer ya a partir de la tercera tutoría, tienen que ver entonces con la creación de una empresa, con la idea de negocio o con la mejora de un proceso o de un proyecto o de un producto actual, o sea, la innovación de un producto actual. Eso tiene que ver con proyectos productivos como tal, pero pues al ser proyectos productivos, pues tienen que ver con la inversión de una
o la, digamos, la utilización de unos recursos, sean financieros, de conocimiento, tecnológicos, ¿con el fin de qué? Con el fin de obtener unas utilidades en el futuro, ¿cierto? Y también vamos a tener unos proyectos sociales que pretenden solucionar algunas problemáticas en algunos grupos de la sociedad como tal, unos grupos vulnerables. Un proyecto social puede ser, por ejemplo, emprendido por una gobernación, una alcaldía, un ministerio, una ONG, una entidad internacional, por ejemplo, un banco de intervención multilateral como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Latinoamericano de Reservas, cualquiera de estas entidades, digamos, que se dedican a intervenir, digamos, algunas comunidades y a solucionar problemas básicos allí. Entonces, ese proyecto social, contrario al proyecto productivo, no persigue un beneficio económico, sino que persigue la solución de unos problemas o de una problemática especial en un grupo particular de la sociedad que esté en vulnerabilidad. Un ejemplo, las madres cabeza de familia de unos barrios de estrato 1 que están en vulnerabilidad por dependencia económica, pues entonces se puede emprender un proyecto social con base en la formación, en emprendimiento de estas personas para que generen sus propios ingresos y cambien, digamos, de algún modo su nivel de vida, su estilo de vida y digo, generen bienestar para sus familias. Y los públicos, vamos a llamarlos proyectos de infraestructura, la tercera categoría, y allí vamos a hablar entonces de las inversiones que hace el Estado como tal. ¿En qué? En puentes, en escuelas, en vías, en colegios, bueno, en todo lo que es infraestructura como tal. Tampoco pretenden de manera directa obtener un beneficio económico, sin embargo, en el fondo, digamos, en el trasfondo, pues también, digamos, la reactivación de un área geográfica por intermedio de la creación de una vía, un puente, una interconexión vial, pues obviamente va a generar desarrollo. Y el desarrollo pues genera mayor producción, mayor consumo, y el mayor consumo que genera mayores ingresos por impuestos. O sea que sí, en últimas, se pretende un beneficio económico, pero no de manera directa, sino de manera totalmente indirecta. Muchachos, ¿es claro eso hasta ahí o hay preguntas? Profe, hasta ahí va claro. Pero pues una preguntita, ¿pueden haber Sí. o hay proyectos que son, pues que llevan dinero privado y también público, ¿cierto? Sí, claro, pueden haber lo que llamamos ahora las alianzas, las APP, alianzas público-privadas. Eso está muy de moda hoy en día, también por un tema que se trata de atacar hoy, que es el tema de la corrupción. Resulta que cuando hay, digamos, dinero del sector privado, esos dineros son más, digamos, fiscalizados, son más auditados que cuando son solo del sector público. Entonces, sí, hay un tipo de proyectos hoy en día que se llaman las APPs, las alianzas público-privadas, que emprenden algunos proyectos que son mixtos, con dinero del gobierno y con dinero de la empresa privada. Verbo y Gracia, por ejemplo, las concesiones viales. Las concesiones viales se les hacen a entidades del sector privado, pero obviamente pues con la revisión y con la auditoría pública, y se les dan unas concesiones para, digamos, usufructuar el uso de una vía después de su construcción por un término de 10 años, 20 años, 30 años. Entonces son alianzas entre el Estado y los particulares como tal. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, también según el objetivo de la inversión, dentro de esos proyectos productivos podría haber nuevas unidades de negocio, que es lo que vamos a hacer nosotros. Nosotros vamos a trabajar sobre creación de empresas, sobre creación de unidades de negocio. Nos vamos a imaginar, digamos que estamos creando, que somos un grupo que fuimos contratados para crear una empresa, para crear una idea de negocio, y lo vamos a trabajar desde todos los estudios que conlleva la formulación y evaluación de un proyecto. Entonces, con base en eso, hay nuevas unidades de negocio que son empresas, digamos, con lo que vamos a hacer nosotros, ya les dije, desde el inicio, es decir, desde la concepción de la idea como tal, desde el tema de la inserción de esa idea en el mercado, cuál es el producto, cuál es el cliente final, cuál es la parte técnica, la parte organizacional, todo eso, con una unidad nueva, es decir, la creación de una empresa.
Y también hay proyectos de empresas en marcha que son lo que llamamos las innovaciones o las modificaciones de procesos o proyectos que estén en marcha. Es decir, una empresa hoy está funcionando normalmente, pero resulta que tiene un proceso X en el área de inventario, ¿cierto? Y resulta que llega un proyecto y se va a financiar de pronto, se va a implementar un proyecto para mejorar esa área, para optimizar, para ser más eficientes, para ser más efectivos en el manejo de los inventarios. Entonces viene un proyecto como tal. Entonces también se presentan, digamos, unas opciones, se presenta una evaluación, una formulación y se le ofrecen, digamos, a la dirección o a la gerencia, a los accionistas de esa empresa, pues se les presenta el proyecto con los costos que conlleva ese cambio, esa modificación, esa implementación de ese nuevo proceso y también, obviamente, con los beneficios que traería en el futuro. Entonces, ahí tendríamos que calcular, tendríamos que imaginarnos un escenario con implementación del nuevo proceso o sin implementar el nuevo proceso. Y en ese cambio, digamos, en esos dos escenarios, nosotros podríamos hacer una diferencia en ingresos y podríamos obtener una utilidad que le pueda servir a la empresa. Como comentaba la compañera ahorita, sobre la importancia de los proyectos, pues obvio que nadie se va a embarcar en un proyecto detrás de nada, ¿cierto? No vamos a invertir en el cambio en un proceso importante de la empresa detrás de una poca retribución de la inversión. No, no, vamos a invertir, pero pues sobre cosas grandes, sobre cosas importantes, cosas que tengan relevancia para la operación de la empresa o del proyecto como tal. Entonces, en ese orden de ideas, el de empresas en marcha se trata de procesos que ya están en operación, pero que son susceptibles de mejora. Desde las etapas del proyecto vamos a hablar de las ideas como tal, que es la primera concepción. Ustedes saben que las ideas parten de muchas cosas, parten de necesidades, de oportunidades, de carencias, de falencias en un mercado como tal. Pueden partir también de los intereses particulares. Una persona puede tener un interés X porque le gusta la tecnología de los motores, por ejemplo, o le gusta el negocio de los alimentos, cualquier cosa de eso, sí. Entonces, la idea, digamos, parte como de una preferencia personal como tal. Luego viene el tema de la preinversión y dentro de esa preinversión es lo que estamos trabajando ahorita, dentro de lo que estamos trabajando ahora, que es la formulación y la evaluación de los proyectos, es decir, el análisis de todas las etapas que llamamos ex ante. Ex ante es antes de la inversión o antes de la ejecución como tal. Cuando hablamos de inversión, hablamos de la ejecución. Es decir, nosotros hablamos de preinversión cuando estamos analizando, mirando, determinando la viabilidad del proyecto como tal, la viabilidad de que ese producto tenga una cabida en un mercado, de que sea técnicamente factible, es decir, que se pueda realizar, que legalmente se pueda llevar a cabo, que desde la parte organizacional también haya posibilidades de implementarlo. Perdón. Y la inversión es, digámoslo, digamos hipotéticamente, un día después de la preinversión, cuando nosotros determinamos que el proyecto sí es viable, que tiene cabida en el mercado, que tiene posibilidades, entonces se implementa el proyecto y se va a la ejecución. Entonces vamos al tema de la inversión como tal, es decir, es a conseguir los dineros para colocar ese proyecto en marcha. Y lo otro es la operación, lo último, ya el negocio en marcha. Sobre la metodología de la formulación de proyectos, ustedes van a creer que aquí dice formulación y no formación, ¿sí? Tenemos entonces los estudios puntuales que vamos a hacer. Primero el estudio del mercado, eso lo vamos a ver dentro de 8 días. Luego el estudio de soporte, que lleva el estudio técnico, el estudio legal y el estudio organizacional. Luego vamos a ver un análisis de riesgos, que es importante analizar qué riesgos son importantes evaluar para mi proyecto como tal y cómo los habré de mitigar, es decir, cómo los voy a enfrentar en una eventualidad de ocurrencia. En el análisis de riesgos vamos a hacer eso. Y por último, todos esos estudios anteriores le van a entregar información al estudio financiero, que es el que nos dice al final, sí, de manera general, de manera global, el proyecto es viable o no desde el punto de vista financiero, porque ustedes saben que estamos hablando de proyectos productivos y obviamente al ser un proyecto productivo, pues pretende obtener una rentabilidad que sea acorde con lo que esos inversionistas, esos accionistas,
esas personas que van a financiar ese negocio, pues estén, con el cual ellos estén satisfechos. Muchachos, ¿preguntas ahí? No, profe, vamos bien. Bueno, muchachos, entonces, el objetivo general de este módulo, de esta unidad, es identificar los elementos o componentes del proyecto, los tipos de proyectos, las etapas y metodologías de formulación y evaluación. O sea, vamos a mirar como la teoría general de esos proyectos como tal. Y dentro de los específicos vamos a tener definir qué es un proyecto. Ya, digamos, entramos ahora 8 días con el video que veíamos del señor Julio Rodríguez, que es un experto en proyectos, más o menos como la definición, pero lo vamos a dejar claro ahorita, digamos, vamos a confirmar eso. Definir qué es un proyecto, qué tipos se desarrollan y su clasificación. Como segundo objetivo específico, analizar las etapas que comprende el desarrollo e implementación de un proyecto. Y como tercer objetivo específico, tenemos definir el procedimiento para la formulación y evaluación de proyectos, partiendo de la identificación, planeación, análisis y evaluación, que es lo que vamos a hacer durante todo el curso. Un segundo, por favor. Sí, bueno, sobre los tipos y clases de proyectos. Ya nos había dado el señor Julio Rodríguez una definición de proyecto como tal. Decía él, entonces, que un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos indica un principio y un final. Se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto o cuando se termina el proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o no pueden ser cumplidos. O cuando ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto. De cualquier forma se puede terminar el proyecto. La idea general o la idea inicial es que el proyecto termine pues cuando se haya conseguido el objetivo que tenía inicialmente. Y la expresión temporal no necesariamente significa de corta duración. Temporal es que no la empresa se dedica permanentemente a llevar a cabo proyectos, sino que es eventual. También hay aquí otras definiciones de otros expertos de Pimentel y el Manual de Proyectos de Desarrollo Económico y también de la Guía para la Presentación de Proyectos, que dice, la definición 1 dice, es el conjunto de antecedentes que permite estimar las ventajas y desventajas económicas que se derivan de asignar ciertos recursos de un país para la producción de determinados bienes o servicios. Esa puede ser una definición también de lo que es un proyecto como tal. Y la segunda es el plan prospectivo de una unidad de acción capaz de materializar algún aspecto del desarrollo económico o social. Esto implica, desde el punto de vista económico, proponer la producción de algún bien o la prestación de algún servicio con el empleo de ciertas técnicas y con miras a obtener un determinado resultado o ventaja económica o social. Cuando hablamos de plan prospectivo, estamos hablando sobre construir una visión de futuro. La prospectiva tiene que ver con construir o determinar una visión en 5 años, 10 años, 20 años y devolvernos en retrospectiva desde allí a construir desde hoy las estrategias, tácticas y operaciones que debemos llevar a cabo para poder llegar a esa visión de futuro. La prospectiva es diferente a la proyección en cuanto que viene del futuro al pasado. La proyección viene del pasado al futuro. Es decir, cuando yo proyecto, yo miro unos datos que están en el pasado y trato de imaginarme cómo va a ser el futuro. En este caso, me imagino el futuro y determino cuál es el presente que debo utilizar hoy para llegar a ese futuro. Eso es claro, muchachos. Bueno. Dentro de la tipología de proyectos, ya lo habíamos mirado ahorita, son entonces los productivos, cuando el propósito que busca... ¿Sí me están escuchando, niños? Sí, profe. Listo, bien. Cuando el propósito que busca es generar riqueza mediante la creación de una nueva unidad de negocios. Eso es un proyecto productivo. Cualquiera
que persiga un beneficio económico, pues será un proyecto productivo. Eso es sencillo, ¿cierto? Y los sociales, entonces, cuando la finalidad es satisfacer necesidades y solucionar problemas o problemáticas que se presenten para beneficio de una comunidad, sin que prime la creación de riqueza. Vuelvo y le repito, obviamente detrás de cualquier proyecto de infraestructura o de cualquier proyecto social siempre habrá un beneficio económico. ¿Por qué? Si yo logro, digamos, en ese ejemplo que les comentaba ahorita, insertar a la vida económica a esas madres, cabeza de familia, de unos barrios de estrato 1, de la ciudad de Pereira, pues obviamente cuando ellas logren insertarse, logren generar sus ingresos, ser independientes, brindar un bienestar a sus familias, pues van a generar más consumo y el mayor consumo va a generar mayores impuestos y eso va a ser también un beneficio económico para la ciudad. Es decir, en últimas, todo se traduce en beneficios económicos. Lo que pasa es que no son no se ven de manera directa. Bueno, y los públicos los vamos a llamar entonces, nos pusimos de acuerdo, ¿cierto? En que estos son productivos, estos son sociales y estos son públicos o de infraestructura, ¿sí? Los vamos a llamar de infraestructura. Sobre ellos no vamos a hacer énfasis en este curso, ¿por qué? Pues porque nosotros no somos ingenieros civiles, no tenemos ese conocimiento y estos son obras públicas, puentes, intersecciones viales, túneles, colegios, bueno, todo lo que tiene que ver con infraestructura, que también genera desarrollo, genera valorización para los predios, valorización para las ciudades y obviamente mayores ingresos. Y los últimos que hablan aquí, los privados, no los vamos a tocar, simplemente son productivos como tal. Bueno, también tenemos una clasificación de los proyectos según el tiempo de duración. Por aquí, digamos que la temática del módulo nos propone, ¿cierto? Nos propone que un proyecto de corto plazo es a desarrollarse hasta un año, ¿cierto? Como menos de un año. De mediano plazo a desarrollarse entre 1 y 3 años y de largo plazo superiores a 3 años. Sin embargo, pues esto no está escrito en ninguna parte, esto es una ciencia, no es una ciencia exacta que nos pueda decir que un proyecto de corto plazo tenga que tener un año. Hay proyectos que tienen mucha duración, que son de muy larga duración, sobre todo de infraestructura. En Colombia, pues ustedes conocen muchos ejemplos de algunos proyectos que han durado una eternidad. El túnel de la línea. Por ejemplo, sí. Y hablando de eso un poquito, no tenía idea, yo no tenía como, estaba como un poquito perdido en el tema, y yo no sabía que ese túnel era solo de subida. ¿Sí sabían ustedes? Sí, qué decepción. Es una vía, es de una sola vía, ¿sí me entiendes? O sea, solucionamos la mitad del problema. ¿Y cuántos años llevamos en él? Llevamos más de 20 años, creo, no sé, o más de, sí. Para solucionar la mitad del problema, porque la otra mitad estaba subiendo de Cajamarca a la línea y bajar a Calarcá. Yo estaba seguro que era de doble vía, pero bueno, por lo menos. Entonces, hay unos que son de muy largo plazo. Esta clasificación, pues digamos, es una temática que nos da el módulo como tal, pero pues no es camisa de fuerza. También según el nivel de dependencia, nos habla ZAPAC 2011, que las inversiones pueden ser las inversiones dependientes, que son aquellas que para ser realizadas requieren otra inversión como tal. O sea, un proyecto depende de otro. Las inversiones independientes cuando se pueden realizar sin depender ni afectar o ser afectadas por otros proyectos. Son independientes cuando pueden conducir a la decisión de hacer ambos, ninguno o solo uno de los dos. Y las inversiones mutuamente excluyentes son las que si se hace uno son dos alternativas. Es decir, si el metro en Bogotá se hace por el aire, pues no se hace por subterráneo, ¿cierto? Entonces son excluyentes mutuamente. Es una clasificación simple que nos da el módulo. Bueno, sobre la tipología de proyectos, tenemos entonces, lo primero, según la finalidad del estudio que nosotros hacemos, tenemos sobre la rentabilidad del proyecto, sobre la rentabilidad del inversionista y sobre la capacidad de pago. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Sobre la rentabilidad del proyecto como tal, cuando yo analizo un proyecto en general, con rentabilidad de proyecto, estoy analizando la rentabilidad que me va a generar ese proyecto frente a la inversión total.
y con eso nos vamos a poner de acuerdo en algo. Resulta que en esos proyectos que nosotros vamos a llevar a cabo necesitamos unas inversiones, ¿cierto? Todo es dinero. Entonces, se necesita para emprender un proyecto, voy a poner cualquier ejemplo, 500 millones, ¿sí? Resulta que esos 500 millones hay unos socios que van a poner 250, la mitad, y la otra mitad la van a conseguir con préstamos. Entonces, cuando yo miro la rentabilidad del proyecto, yo voy a mirar la rentabilidad sobre los 500 millones, es decir, sobre el total que está invertido allí. Voy a comparar esa rentabilidad, esa utilidad que me queda a través del tiempo, en el periodo 1, en el periodo 2, en el periodo 3, lo que yo voy a proyectar como rentabilidad del proyecto, lo voy a comparar con esa inversión total, con esos 500 millones. Cuando hablo de la rentabilidad del inversionista, no voy a comparar esa rentabilidad sobre el total, sino solamente sobre los 250 millones que pusieron los inversionistas, es decir, es la rentabilidad del patrimonio como tal, y es diferente. Una es frente a la totalidad de la inversión y otra es sobre la inversión que hicieron esos, perdónenme la redundancia, esos inversionistas como tales. Claro eso, muchachos. Bueno, entonces son dos cosas diferentes. Sí, eso lo vamos a ver en el estudio financiero, como, digamos, son dos maneras de mirar de forma diferente las rentabilidades como tal. Una es del proyecto y otra es del inversionista como tal, o sea, del patrimonio. Y la capacidad de pago, pues es, como su nombre lo indica, la capacidad que tenga el proyecto para devolver a los inversionistas los dineros invertidos allí, o sea, la capacidad de retorno de la inversión como tal. Según el objetivo de la inversión, vamos a tener creación de negocio nuevo, como lo miramos ahorita, proyecto de modernización, es decir, cambiar un proceso como tal. Podríamos tener un outsourcing, es decir, una tercerización, una entrega de un proceso que llevamos internamente, hoy se lo vamos a entregar a un tercero para que lo desarrolle, una ampliación, un abandono, es decir, una terminación de un producto, de un área como tal o de una zona, una internalización o un reemplazo, porque se necesite reemplazar alguna maquinaria o algún proceso productivo como tal. Frente a las etapas, digamos, generalmente aceptadas de proyectos, tenemos como objetivos aquí identificar el comportamiento del mercado dependiendo del producto, determinando la demanda, consumidores y competencia. Eso lo vamos a hacer para los proyectos que vamos a desarrollar, que es la parte, digamos, tal vez más importante de un estudio y una evaluación de proyectos, es determinar qué posibilidad tiene ese producto de llegar a un mercado, es decir, determinar cuál es la demanda potencial, cuántos clientes estarían dispuestos a comprar mi producto, qué posicionamiento va a tener en un mercado. También estructurar los diferentes estudios que validan el desarrollo o no del proyecto, como el de soporte, el de riesgos y el financiero. Y también identificar las áreas, procesos y actividades que puedan afectar el normal desarrollo en la ejecución del proyecto y qué estrategias implementar que reduzcan o transformen los riesgos encontrados. Lo hablábamos ahorita, es el tema de la evaluación de riesgos que pueda tener el proyecto y la forma como se van a mitigar cada uno de ellos. Es decir, en la eventualidad de ocurrencia de uno de esos riesgos, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Cuáles son las estrategias que vamos a utilizar para minimizar ese riesgo, para disminuirlo, para mitigarlo como tal? Dentro de esas etapas tenemos la idea inicial, que hablábamos ahorita, la idea del proyecto, la preinversión, que es toda la evaluación como tal, la inversión, la operación, y la evaluación ex post. La evaluación ex post, hablamos siempre en formulación y evaluación de proyectos de una etapa que tiene que ver con el control, es decir, con la determinación de la diferencia entre lo proyectado y lo ejecutado. Y es la evaluación ex post, es decir, una vez que ya el proyecto está rodando, que ya está caminando, que ya está en marcha, que ya lleva 1 año, 2 años, 3 años, tenemos que hacer una evaluación de qué tan lejos estamos
de los resultados que nos habíamos propuesto conseguir. Y con base en esa evaluación ex post, pues vamos a tener que desarrollar unas actividades o plantear unas actividades de corrección para llegar a unas ejecuciones más parecidas, digamos, más cercanas a lo que es la proyección como tal. Nunca vamos a pretender, digamos, tener ejecuciones del 100%. Es muy difícil, digamos, yo proponer vender 100 y llegar a vender 100 exactamente. Posiblemente venda 90 o tal vez venda 110, pero difícilmente le va a pegar a los 100. Entonces, digamos, ahí va a haber una necesidad, digamos, de replantear algunas actividades para poder llegar a esos objetivos como tal. De eso nos habla la evaluación ex post, que es, digamos, hasta aquí, hasta la preinversión, de la evaluación ex ante, y en adelante de la evaluación ex post, ya cuando se invierte, cuando se opera el proyecto y cuando se establecen las diferencias en ese tema. También podría mirarse unas etapas desde el siguiente punto de vista, sobre la idea, la preinversión, que tiene el perfil, la prefactibilidad y la factibilidad. Ese perfil como tal es como la visión general del proyecto, y esa prefactibilidad es como, digamos, tomar información genérica para yo determinar qué tan viable podría llegar a ser el proyecto. La factibilidad sí tiene que ver ya con los estudios, con lo que nosotros vamos a hacer, es decir, de una manera algo técnica, establecer cuál es la posibilidad de que ese proyecto se lleve a cabo. Por último, la inversión y la operación, más o menos lo que hemos visto, pero en otro esquema. Entonces, la idea del proyecto corresponde al proceso sistemático de la búsqueda de nuevas oportunidades. Recordemos entonces, ¿por qué llevamos a cabo un proyecto? Porque hay una necesidad, porque hay una carencia, porque hay una oportunidad de negocio, porque hay, digamos, una posibilidad de tomar un producto que hay en este momento en el mercado y mejorarlo y ganar con eso posicionamiento de mercado, podría ser. Entonces, ahí hablamos de ideas, o sea, de esas posibilidades pueden hacer la idea del proyecto como tal. Lo segundo es la preinversión, que corresponde al estudio de la viabilidad económica. El estudio a nivel de perfil, que es el más preliminar de todos, el de prefactibilidad y el de la factibilidad. Luego sigue el proceso de inversión como tal, que corresponde al proceso de implementación del proyecto. Luego la operación, que es aquella en la que, invertidos ya los recursos, se inician los procesos de ejecución. Es decir, hoy empezamos, ya digamos, aquí compramos las máquinas, compramos las bodegas, todo lo que necesitamos, ¿sí?, para poner en marcha el proyecto. Aquí ya estamos operando como tal. Y la evaluación ex post, entonces, es la etapa final, que evalúe las condiciones, acciones y los recursos invertidos en el proyecto ejecutado para establecer cuál es la diferencia con lo proyectado como tal. Muchachos, ¿cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. Bueno. Bien. Bueno, listo, muchachos. Bueno, otras etapas, digamos, otra manera, digamos, de mirar esas etapas están en la formulación, que es la obtención de información, y caracterización de la oportunidad de negocio. Siempre que se haga o sea, que se emprenda, digámoslo así, o que se tome la decisión de empezar un proyecto, es muy importante tener en cuenta el tema de la obtención de la información. Cuando uno ya va a plantear, cuando uno va a formular, cuando uno va a evaluar, sobre proyectos sobre los cuales haya muy poca información, va a ser un poco difícil el proceso como tal. O sea, necesitamos información, digamos, de proyectos que ya se hayan trabajado, de preexistencias, de referencias teóricas y todo esto. Es importante tener en cuenta eso. Sobre la preparación, la proyección de los flujos de caja, costos y gastos, que lo vamos a hacer en este curso. Y la evaluación, se determina el cálculo de la rentabilidad de la inversión. Y la última parte que vamos a hacer en la evaluación de proyectos, que es la definición de los indicadores de rentabilidad, que nos van a decir en un momento dado si el proyecto es viable o no desde el punto de vista financiero, que es el que en últimas, ustedes saben que todo en esta vida se soluciona con dinero. En últimas va a generar la viabilidad, es decir, nos va a ser atractivo para unos inversionistas decir, hombre, sí, invirtamos en eso porque tiene una buena tasa de retorno. Eso lo vamos a mirar. Sobre las metodologías de formulación y evaluación de proyectos, tenemos
La formulación, primero que todo, que es establecer los objetivos del proyecto, eso es básico. Nos hablaba don Julio Rodríguez hace 8 días que la definición de los objetivos es de lo más importante que hay en el tema de proyectos. La búsqueda de información, lo que les comentaba ahorita sobre el producto o servicio, el sector económico, geográfico donde se desarrollará el proyecto, lo vamos a hacer. Y luego entonces viene el de mercado, el estudio de mercado, el estudio de soporte que tiene que ver con el estudio técnico, el estudio legal y el estudio organizacional. Todos esos están dentro del estudio de soporte. El estudio de riesgos, los costos de operación y los ingresos que demuestren las ventajas y beneficios. Preparación como tal corresponde a elaborar los flujos de caja. El primero que se mide es para la rentabilidad del proyecto, lo que les comentaba ahorita. El segundo es para medir la rentabilidad de los recursos propios, es decir, de los inversionistas, solo, o sea, para calcular esa rentabilidad solo frente a lo que invirtieron esos señores en el proyecto. Y el tercero para medir la capacidad de pago de los recursos de financiación, es decir, la capacidad que tenga el proyecto de devolver o de retornar esas inversiones que se realizaron allí. Y por último, la evaluación, que es la tercera y última etapa donde se determina la cuantía de las inversiones y la rentabilidad de la inversión, mediante el análisis de los resultados obtenidos en los estudios anteriores. Como les comentaba ahorita, todos los estudios, desde el estudio de mercados, el de soporte, el de riesgos, le van a entregar información por último al estudio financiero y allí se van a compactar todos estos datos y se van a calcular los indicadores. Y con eso va a terminar el proyecto como tal, ahí va a terminar. Y vamos a definir viabilidad general. Muchachos, ¿cómo vamos ahí? Bien, profe. Bien, profe. Bueno, listo. Aquí ya seguimos con el estudio de evaluación, pero este va a ser el tema que vamos a empezar dentro de 8 días, que vamos a empezar con el tema de el estudio de mercado como tal. ¿Qué vamos a hacer ahora, muchachos? La actividad es la siguiente. Ahí en la plataforma hay planteado un video. Vamos a mirar 2 videitos y tenemos una tarea para hoy, que la teníamos. Yo había quedado allí en la plataforma, pero pues no era para esta semana, sino para hacerla durante esta clase. Alguien por ahí me escribió, me preguntó sobre ella, qué pena, yo lo había dejado ahí, bueno, pues porque era para hoy, pero tenía fecha. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a mirar 2 videitos que suman entre los dos por ahí unos 20 minutos, y con base en eso vamos a desarrollar el taller de la clase de hoy como tal, que es elaborar un mapa conceptual con las diferencias o similitudes que tienen 2 modelos de proyectos como tal, que es el modelo PMI, que es el Project Management Institute, y el IPMA, el Instituto Europeo de Proyectos. Son 2 metodologías diferentes de evaluación de proyectos. Y en el primer video hay una definición muy exacta de lo que son los proyectos como tal, las tipologías y las etapas del proyecto. Entonces, vamos a ver estos videos y yo voy a plantear la actividad. Ustedes me dirán si la terminamos ahora mismo o la dejamos pendiente. Depende del tiempo. No, profe, denos placito porque yo, por ejemplo, el internet mío se está demorando 10 minutos para abrir cualquier cosa. Bueno, Diego, yo no sé. Bueno, listo. Yo no tengo problema con el tiempo, ¿sí? El hecho es que sí, digamos, primero, yo les voy a compartir por WhatsApp los 2 links en ese orden para ver los videos. También se los voy a compartir por aquí por el chat. Los vemos y entonces, y quedamos entonces en el taller. Es decir, ustedes realizando el mapa conceptual sobre esa temática como tal. Y yo voy a estar aquí pendiente por cualquier cosa que necesiten, ¿les parece? Sí, profe. Listo, profe. Entonces, ¿en qué momento lo subimos? Pues, ¿hasta qué hora tenemos plazo? ¿Hasta qué día? No sé. Pues no sé, o sea, yo diría que hasta las 10 de la noche. ¿Qué dice Diego? Sí, profe, ¿cómo ha de ser? Listo, y si alguna cosa, o sea, muchachos, si alguien tiene problemas técnicos o de conexión o alguna cosa, pues yo voy a estar aquí pendiente, ¿sí? Y cualquier cosa, no se preocupe por eso. Sí, y la idea es que dejemos, digamos, el tema de hoy, lo dejemos evaluado de una vez, no les queda tarea para dentro de 8 días, solo les quedaría pendiente la lectura que siempre hacemos,
para preparar el tema para la próxima clase, que es el estudio de mercado. Dígame, Andrés Felipe. Pero qué pena, lo que pasa es que yo estoy viendo clase por el celular, ¿sí? Pero Sí. entonces, no, pues me toca, lo que pasa es que el computador mío se me dañó, entonces yo estoy viendo clase por el celular. Entonces, para hacer el mapa conceptual me tocaría hacerlo a mano, pienso yo, y no hay algún problema pues, por No eso, hay ¿qué? ningún problema, Andrés. Hágalo a mano, lo escanea desde el celular y me lo envía, me lo sube. Ah, bueno, profe, bueno. Yo no le veo problema a eso. O sea, lo importante es que estén los puntos claves allí. Ah, listo, profe, bueno. Listo. ¿Qué otra pregunta, muchachos? No, está claro, ya lo único es que antes de comenzar, como si nos recuerda bien cómo se hace para tenerlo claro. Fernando, no se le escuchó bien. ¿Cómo? Ya, profe, ¿me escucha bien? Sí, hágale. Que no, o sea, que de todo está claro, sino que si de pronto me recuerda nuevamente bien cómo se tiene que hacer para tenerlo mucho más claro. No, Fernando, mire, en la plataforma está la actividad. Sí, ahí dice exactamente qué hay que hacer. Y los videos yo ya los cargo en WhatsApp y en el chat. Listo. Y cualquier duda, por aquí, por eso, por el chat o por el grupo de WhatsApp, no se preocupe. Listo. Listo, profe. Bueno, otra pregunta. Listo, muchachos. Entonces les voy a compartir los links. Queda la actividad en plataforma y quedamos entonces conectados. Listo, muchachos. Pero ya que no nos podemos desconectar. ¿Cómo? O sea, nos podemos desconectar ya y las dudas o las inquietudes que tengamos lo podemos hacer por el grupo. No, la idea es que nos estemos que quedemos conectados por aquí. ¿Tiene problema, John James? Ah, no, profe, ninguno. No, la idea es que sigamos conectados aquí. Listo. Profe, el mapa hay que subírselo donde o se lo enviamos por WhatsApp. No, en la plataforma. Todo es plataforma. La actividad ya está montada Hay ahí. que, aún no está para subirlo. En la plataforma. Profe, qué pena, ¿nos puede compartir la pantalla donde lo tiene? Yo no lo encuentro. Sí, claro. No, profe, es que ahí está, pero no está el link para poder subirlo. Claro, es este, mire. Les comparto la pantalla. Es esta. Ahí la ven. Sí, profe, ya. Profe, pero es que Sí, Profe, no pero nos está de- hasta no, las no, 6:30. o sea, la tarea parece como retrasada, entonces no hay, digamos, el icono que le permita a uno subir la actividad. No, ya tranquila, ya lo voy a habilitar hasta las 10 de la noche. Ah, bueno, señor, muchas gracias. Listo. Entonces es esto. Es realizar una investigación, bueno, es el video como tal sobre el Project Management Institute y el International Project Management Association, el IPMA, y elaborar un mapa conceptual sobre los aspectos más relevantes de estas dos instituciones. Eso es. Listo, profe, entonces así quedamos. Listo, pues bueno, entonces ya les voy a compartir los links. Vale, muchachos, cualquier cosa por acá, por el chat o por el grupo de WhatsApp, donde quieran, listo. Profe, ¿será que usted me puede agregar al WhatsApp, por favor? Dame un segundo, por favor. Profesor, Sí, dame un segundo, por favor, Daniela, sí, dame un segundo. bueno.
Dime, Daniela, ¿qué es lo que necesitas? Que si me puedes agregar al grupo de WhatsApp, por favor. Listo, no hay problema. ¿Por qué no estás allí? No, la verdad no sé. Tú eres Daniela Peña. Sí, señor. Y no estás. Bueno, listo, regálame. Profe, Sí, regálame el celular, porfa. El número telefónico es Sí, 310 871 841 841. 57 Sí, 17. 17, listo. Dame un 30 segundos y ya te coloco en el grupo, ¿listo? Bueno, gracias. Diana, ¿me vas a decir algo? profe, yo. Sí, Profe, Angélica, dime. es que, bueno, pues yo veo las clases por el celular y Sí, resulta pues que para ver los videos, pues obviamente, pues si habla por acá usted o algún otro compañero, pues no me deja escuchar lo otro. Entonces me puedo como desconectar un momentico mientras veo los videos y después vuelvo y me conecto. sí, no hay ningún problema, Angélica, bien pues. Bueno, listo, profe, gracias. Bueno, listo, Daniela, ya quedaste en el grupo. Gracias, profe. A ver, súbele el volumen. Porfa, sí. Siempre se escapa Vidal para hacer fácil la entrega de la pelota a sus defensores, pero también para armar el ataque, para hacer el primer pase. Otra mitad de la cancha la va teniendo Gino otra vez para Charles Aranguiz, acomoda la salida para que vaya entonces el número 16 que va esa. Profe, no nos deja escuchar el video. Devuelve para Vidal. Vidal
Muchachos, ¿cómo vamos? Profe, ya le subí el trabajo a la plataforma. Ah, bueno, listo. ¿Alguien ha tenido de pronto problemas pues con equipo, con conexión, que necesite más tiempo o algo, no? No, profe. No, profe, muchas gracias. Profe, Ah, yo bueno. todavía no he terminado. Igual hay plazo hasta las No, 10 y apenas tranquila, no estoy hay ningún terminando. problema. Yo la habilité hasta las 10 de la noche. Pregunto si de pronto alguien ha tenido problemas de internet o no sé, pues técnicos que de pronto Ah, no, necesita profe. algo especial. Muchas gracias, no. Ah, bueno, listo. Entonces, no, listo, ya nos podemos desconectar. Entonces, subimos el trabajo a la plataforma y cualquier eventualidad que se presente por el grupo de WhatsApp lo miramos, listo. Listo, profe, Gracias, muchas gracias. profe. Feliz No, noche. profe, gracias. Bueno, Feliz niños, noche. muchas gracias por la atención y nos vemos dentro de 8 días. Les queda entonces tarea, una lectura de módulo sobre el primer estudio que vamos a hacer, que es el de mercados, que vamos a ver dentro de 8 días. Yo les cargo una presentación en la plataforma y una solicitud de una sugerencia de lectura de módulo para que trabajemos ese tema en la próxima tutoría. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Bueno, listo, pues muchachos, preguntas, dudas, reclamos. Profe, entonces solo lectura, ¿cierto? Sí, para dentro de 8 días queda solo lectura porque ya la de, digamos, la clase de hoy queda evaluada con este mapa conceptual. Listo, profe, muchas gracias. A usted muchas gracias, Johnny. Listo, muchachos, entonces, Juan, dígame. No, profe, muchas gracias. Ah, bueno, listo. No, a ustedes, muchachos, por la atención, muchas gracias. Nos vemos entonces, Dios mediante, dentro de 8 días. Dios los bendiga y cuídense mucho, ¿sí? Gracias, listo, profe. Ya saben, cualquier problema que tengan y tal, por el grupo de WhatsApp, ¿listo? Si no, hablo también. Profe, muchas gracias, muy amable. Que descanse. A ti, muchas gracias, Jessica.